Saludos mis amigos y hermanos en Cristo, este es Ricky Frontán aquí, quien vamos hoy a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estamos en el capítulo 5, lo que es el rollo y el cordero. Vamos a entrar rapidito, queremos aprovechar el tiempo. Ya vimos en el capítulo 4 la adoración celestial, aprendimos el ejemplo que vemos de lo que está ocurriendo en el cielo, el ejemplo de los seres angelicales y de los 24 ancianos que representan el pueblo de Dios, de una adoración continua. Así debe de ser la vida del creyente, una adoración continua, no solamente los domingos en el lugar donde nos congregamos, sino en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, como ciudadanos, en todas partes. Y vemos que en el versículo 11 termina: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El capítulo 4 nos lleva ahora a una perspectiva desde el cielo, donde hemos visto a Dios sentado en su trono, y es algo que yo tengo que seguirme. Yo en lo personal, yo tengo que seguirme recordando y recordando, especialmente cuando miramos las noticias a diario, cuando veo las noticias, cuando parecen que los perversos y los malos están saliendo con la de ellos, cuando vemos los crímenes de odio, como vemos hoy en día, que cogen a un anciano y lo golpean sin piedad, unos jóvenes sin vergüenza, cuando vemos las leyes que se están pasando hoy en día, llamándolo perverso, los pecados más asquerosos, llamándolo como algo bueno, y uno dice, wow, tengo que recordarme lo que dice aquí, que el Señor está sentado en su trono y que todo está ocurriendo de acuerdo a su plan soberano. El Señor es el Dios que escribe la historia, es el Dios que ha escrito la historia, y eso es lo que estamos viendo aquí, que mientras todas estas cosas ocurren, el Señor está sentado en su trono, y el estar sentado en su trono significa que Él está gobernando, aunque a ti y a mí no nos parezca, aunque muchas veces no podamos entender las cosas, pero nada, el Señor está gobernando, todo está dentro de su soberanía, todo está dentro de su providencia, todo está ocurriendo de acuerdo. Él es el que está llevando toda esta historia a su fin. Y eso nos lleva al capítulo 5, versículo 1, donde dice aquí el apóstol Juan: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro es como un rollo que simboliza el completo decreto de juicio y misericordia del Rey Celestial. Está sellado, o sea, está mantenido, sellado por 7 sellos de cera o arcilla, que era la costumbre en esos tiempos, que todavía no habían sido revelados o cumplidos. En la ley romana se sellaban 7 veces la última voluntad y los testamentos de herencia tras la muerte de la persona. Así que vemos que en este libro, este rollo con 7 sellos, estaba en la mano de la derecha del que estaba sentado en el trono. Y dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno?, preguntaba. Como vemos aquí, es bueno que nosotros vayamos hacia atrás al libro de Daniel. El libro de Daniel, vemos en el capítulo 12, versículo 8 en adelante, dice: y yo oí más no entendí, dice Daniel, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que vemos que este libro en Daniel dice que está sellado. O sea, las palabras de este libro estarán selladas hasta el tiempo del fin. Ahora, nosotros entendemos que los tiempos finales, de acuerdo al Nuevo Testamento, comenzaron con la primera venida de Cristo. Con la muerte y resurrección de Cristo comenzaron lo que se llaman los últimos tiempos.
Y es en estos últimos tiempos que entonces se nos permite ahora ver lo que había en ese libro sellado, que en el tiempo de Daniel no podía ser abierto, pero ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo, que es donde comienzan ya los últimos tiempos, los tiempos finales, y eso lo vemos en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Los tiempos finales no se refiere solamente a poco antes que Cristo venga, no, los tiempos finales comienzan desde la primera venida de Cristo hasta su segunda. Todo este periodo de la iglesia son los tiempos finales. Y es por eso que en estos tiempos finales entonces ese rollo que estaba sellado para el tiempo de Daniel, ahora va a ser abierto, pero se está buscando, dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de mirarlo. Oiga bien, no había nadie en el cielo, mis hermanos. Mire, ni María, ni los apóstoles Pedro y Pablo, que ya habían muerto para el tiempo que se escribió el Apocalipsis. No había nadie digno de abrir ese sello, ni siquiera de mirarlo. Eso nos deja claro, mi hermano. Por eso es que la Biblia es clara. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Hay un solo nombre dado bajo el cielo el cual podemos invocar para salvación, y es el nombre de Cristo Jesús. Más ninguno. No invoque, no implore, no les reces a más nadie. La Biblia es clara. Lo vemos aquí nuevamente en Apocalipsis. No había nadie digno, nadie, no había ningún santo, no había nadie que fuera digno de abrir, ni siquiera de mirar el libro que tiene el plan de Dios. El plan de Dios, este libro contiene todo el plan de Dios hasta la segunda venida de Cristo. Contiene los juicios, contiene juicios sobre la tierra que van a afectar tanto a los impíos, y también contiene las persecuciones de la iglesia. Las persecuciones de la iglesia, la muerte de muchos cristianos, todo está incluido en este libro. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Fíjese que Juan lloraba. Yo creo que, el Juan pensar no se va a poder llevar a cabo el plan de Dios porque no hay, ese es el libro de la historia y no hay quien pueda abrirlo. Juan lloraba. Yo creo que esa debe de ser la actitud de todo verdadero creyente. Cuando a veces vemos como aparentemente el impío o los impíos parecen como si estuvieran en control, y cuando vemos que tratan de pisotear la palabra de Dios, que blasfeman el nombre de Dios, todo creyente, como dice Pedro, como el justo Lot, que afligía su alma a ver la conducta impía y nefasta de las personas de Sodoma y Gomorra. ¿Y quién va a negar que hoy estamos viviendo en Sodoma y Gomorra? Juan lloraba y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Solamente uno era digno. Y dice que era el que estaba en medio de los ancianos y de los seres vivientes, que era como un cordero inmolado, o sea, como un cordero sacrificado. ¿Y quién fue el cordero de Dios que murió por nuestros pecados? Jesucristo. Solamente Él es digno. Más nadie. Solamente Él es digno. Y obviamente esto es una descripción simbólica. Dice que, porque sabemos que literalmente Cristo no luce como un cordero. Esto es referente a la obra que Él ha hecho. Y dice, un cordero como inmolado tenía 7 cuernos y 7 ojos, o sea, 7 cuernos. Los cuernos representan poder. Y dice, y 7 ojos.
los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El número 7 es un número de plenitud. Sabemos que hay un Espíritu Santo. Y vino y tomó el libro, o sea, Jesucristo, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y vemos aquí algo importante, mis hermanos. Aquí, ¿qué podemos observar? Cristo es el que toma ese libro. Cristo es el que tiene la autoridad. Cristo es el que es el soberano. ¿Se acuerda que habíamos leído anteriormente al final del capítulo 1? Él es el soberano de los reyes de la tierra. Antes de darle la gran comisión a los apóstoles en Mateo 28, él dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, ya que Él es el que tiene el control, Cristo es el que tiene control de la historia. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios. Las cosas no se le han salido de la mano. No importa lo que estamos viendo en las noticias. Esta pandemia no se le ha salido de las manos. Esta pandemia está dentro de ese libro. Las guerras están dentro de ese libro. La persecución de los cristianos están dentro de ese libro. Porque ese es el libro de la historia del plan de Dios. Donde termina en la redención. O sea, de cuando los creyentes seamos transformados para pasar la eternidad con Cristo en su segunda venida. Esto cubre toda la época, toda la era de la iglesia. Esto incluye terremotos, esto incluye persecuciones, esto incluye juicios de Dios cayendo sobre la tierra. Todo está en este libro sellado. Todo el resto del Apocalipsis está en este libro sellado, que solamente Cristo puede abrir. Y esos son los tiempos que estamos. O sea, lo que estamos viviendo ahora es en los tiempos de Cristo desatando los sellos. Es el Dios que está al control de la historia. Dice, y algo importante, dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso. Oiga bien, que son las oraciones de los santos. Y vean la importancia que tienen las oraciones de los santos. Las oraciones, hay personas que dicen, bueno, pero ¿para qué orar si Dios va a hacer lo que Él va a hacer? Sí, Dios va a hacer lo que Él va a hacer, pero muchas veces las oraciones de los santos son el medio que Dios utiliza para Él llevar a cabo sus propósitos. Aparte que el orar es un mandato, orar sin cesar, punto, eso no es una opción, es un mandato. Y vemos que estas oraciones están delante del trono, estas oraciones están subiendo como un incienso el frente al Cordero y al que está sentado en el trono. Esas son las oraciones de sus santos, esas son las oraciones del pueblo de Dios, esas son las oraciones del cristiano. Y oiga, vean a quién van dirigidas. No van dirigidas a María, no van dirigidas a San Pedro, no van dirigidas a Pablo, no van dirigidas a Lázaro. Tienen que ir dirigidas a Cristo, tienen que ir dirigidas a Dios. Solamente Él es el que es digno de desatar los sellos que están en el libro. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Solamente Cristo, más nadie es digno de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. El pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, ya no es solamente la nación de Israel. No, el pueblo de Dios está compuesto de todos los escogidos, de todos los elegidos de Dios, de todos los que Él ha llamado, que han venido en arrepentimiento y fe. De toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación. Y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y ya nosotros en unos videos atrás, si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que vayas y los veas. En los videos anteriores ya nosotros explicamos cómo esto, que era una promesa para el antiguo pueblo de Israel, tiene su pleno cumplimiento en la iglesia de Cristo, el ser hecho para Dios reyes y sacerdotes. Ya nosotros no tenemos que ir ante ningún sacerdote para que interceda por nosotros. No, eso es cosa de la religión
de la religión que se ha salido de la palabra de Dios. Nosotros mismos, dice la Escritura, que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Un pueblo de reyes y sacerdotes. No tenemos ya que ir donde un sacerdote nosotros para que interceda por nosotros. No, eso no tiene ninguna base bíblica, ninguna. El único que intercede por nosotros es Jesucristo, más nadie. Y yo sé que tal vez esto pueda ofender a algunas personas, pero si decimos creer en el Dios de la Biblia, tenemos que creer lo que dice la Biblia y no lo que dicen las tradiciones que se han apartado de la Escritura. Esto está muy claro. Solamente el nombre de Cristo podemos invocar. Solamente Él es digno. No hay más nadie. El único sin pecado fue Jesucristo. No hay más nadie. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Los seres angelicales que están constantemente adorando a nuestro Dios, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y oiga bien, aquí vemos nuevamente claramente la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo no fue simplemente un buen maestro. Jesucristo no fue simplemente un profeta. No, Jesucristo es Dios. Jesucristo en el Evangelio según San Juan, dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y ese Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. O sea, Jesucristo es Dios, y lo vemos aquí que Él está al lado del que está sentado en el trono, y juntamente al que está sentado en el trono recibe alabanza, honra y gloria. ¿Cómo vamos a ver a un simplemente ser creado, a un simple profeta, a un simple maestro recibiendo gloria y honra junto al que está sentado en el trono, o sea, junto al Padre? Imposible. Note que solamente es Él. Y nuevamente quiero hacer la aclaración: aquí no vemos a María sentada en el trono recibiendo gloria y honra. No, aquí solamente es el Padre y Cristo, más nadie. Solamente Él es digno. Solamente Cristo es digno de abrir y desatar los sellos. Él es el que está en control de la historia. Por eso es que solamente a Él es que debemos dirigir nuestras oraciones. O al Padre en nombre de Cristo. O sea, pero no podemos pedirle a ningún santo ni a más nadie que interceda por nosotros. No tienen el poder de contestar las oraciones. No tienen el poder de desatar los sellos ni hacer nada, porque no tienen el control. Solamente es Cristo. Por eso es el llamado a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y nuevamente, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Cristo es el que está en control de la historia. Y qué guau, en esto, como dije, en estos tiempos que estamos viviendo, qué aliento que en medio de todos los revoluces que estamos viviendo, en medio de todas estas pandemias, guerras, leyes que están pasando, violencia, falsas enseñanzas, herejía, falsas religiones, en medio de todo esto, Cristo está en control. En medio de todo esto, Dios está sentado en el trono. En medio de lo que estamos pasando, Dios está sentado, Dios está reinando, y todo está ocurriendo de acuerdo al soberano plan de Dios. ¿Qué tranquilidad nos puede dar esto a nosotros? Yo les confieso, hay veces que yo veo cuando veo la política, las cosas que están sucediendo en la política aquí mismo en Estados Unidos, cuando yo veo un sinvergüenza como este Maduro en Venezuela haciendo las cosas que están haciendo y aparentemente impune, a veces uno se cuestiona, a veces uno en su humanidad, uno como que se entristece, se desanima. Pero wow, pero qué alivio cuando venimos entonces a la Escritura y vemos que Maduro no se le ha salido de las manos a Dios en Venezuela. Que los políticos, que los presidentes, que los reyes, con lo difícil que estamos viendo la situación ahora mismo en España, viendo un gobierno social comunista,
aparentemente haciendo lo que se le pega en gana, Dios sigue estando en control y está ocurriendo de acuerdo al plan soberano de Dios. Cuando vemos de terremotos, vamos a ver terremotos aquí en el libro de Apocalipsis, y estos terremotos ocurren dentro del plan soberano de Dios. Las guerras dentro del plan soberano de Dios. Todo está ocurriendo dentro de la providencia de Dios. Y eso es algo que nos causa paz. Acuérdese que el libro de Apocalipsis no es un libro para satisfacer las curiosidades de nosotros en cuanto al futuro. El libro de Apocalipsis es un libro para traernos paz y seguridad en medio de las persecuciones y tribulaciones que está pasando la iglesia en esto, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Ahora mismo esta iglesia que está siendo perseguida en China, en Corea del Norte, en países musulmanes donde están quemando a algunos cristianos vivos en sus congregaciones, y parece que puede decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Qué está pasando? Pues Dios está en control de todo esto. Todo esto está ocurriendo de acuerdo al plan soberano de Dios. Aun cuando a nosotros no nos parece, Dios está en control. Dios siempre tiene un propósito, aun cuando tú y yo no lo podemos ver. Recuerda eso en medio de la tribulación que tú estés pasando. En medio de la tribulación, de la prueba que estés pasando, recuerda, Dios está en control y Dios tiene un propósito. Dios es el Dios de la historia. Lo que estamos viendo en las noticias es lo que Dios ha escrito en este libro. Y Dios está desatando esos sellos. Como vamos a ver, este libro nos lleva hasta el fin, hasta el fin. Vamos a ver que el libro de Apocalipsis es un libro que nos lleva hasta la segunda venida de Cristo y después regresa y nos da detalles así. O sea, no va en un orden directo cronológico. Nos adelanta, nos muestra algo y después nos lleva hacia atrás. Así que ahora estamos viendo la perspectiva desde el cielo de los acontecimientos en la tierra. Ya en el próximo capítulo 6, en el próximo video, vamos a ver entonces lo que sucede aquí en la tierra una vez que Cristo comienza a desatar los sellos. Así que lo vamos a dejar. Hoy fue más corto que lo de costumbre. Lo vamos a dejar hasta aquí. Si tienes alguna pregunta puedes escribirme, puedes darle like a esto, puedes suscribirte a esta página para que te lleguen estos automáticamente cada vez que yo grabo un video, pues te va a estar llegando. Puedes compartir este video con otras personas en tu página, en tu Facebook, donde sea, donde quieras. Pueden hacerlo y acuérdense, el propósito de esto es la edificación, la mutua edificación. Aquí estamos todos aprendiendo y la gloria de Cristo. Y que en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que es bien importante entender el libro de Apocalipsis. Es un libro que nos trae paz, que nos deja claro que al final nosotros ganamos. No importa lo que esté pasando. Al final, si tú no entiendes más nada del libro de Apocalipsis, es un libro que tiene muchos símbolos. Entiende esto, Dios está en control. Y aunque parece que el diablo, los perversos están ganando, no, al final ganamos nosotros. Y vamos a ver a medida que estudiamos el libro que todo es y se le permitió. Y que cuando se desató tal sello se le permitió tal cosa. O sea, todo lo que ocurre en la tierra es bajo la providencia, bajo el control soberano de Dios, que tiene un plan. Este es el plan de toda la tierra, lo que vemos aquí, que Cristo empieza a desatar en el capítulo 6. Así que será hasta la próxima. Dios me los bendiga y la paz de Cristo sea con todos. Amén.